Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Aquí estamos como cada tarde pendientes de seguir la senda del dinero, de la inversión, de la bolsa, la tiranía de los índices. Vamos a ver qué tal nos ha ido hoy. Hoy nos ha ido bastante bien. Hoy el IBEX, la verdad es que no nos podemos quejar. Cierre en positivo, 1,18% de aumento. Cerramos en 9.390,90 puntos. Está muy bien. No nos podemos quejar. Insisto, las tres empresas que más se caracterizan por sus subidas hoy son MásMóvil, recién estrenada en el IBEX, más 4,89% hasta 20,50. La holding IAG de Iberia Vueling, que gana 2,87% y cierra en 5,44, y CaixaBank gana 2,57% y cierra en 2,55. Por contra, las tres que hoy pierden más en el ejercicio bursátil son Repsol, que pierde 0,86% y cierra en 13,77, CIE Automotive, compañía de colaboración con la industria automovilista, pierde 0,73% y cierra en 15,46. ArcelorMittal no tenemos novedades hoy. El primer trimestre del año se cerró con una aportación al Producto Interior Bruto del 0,7%. El índice de precios al consumo, también con datos junio, acumula un 0,4, comodísimo 0,4 de incremento de los precios. El paro con datos de junio se sitúa en 3.015.686 personas y bajando. Probablemente el mes que viene caigamos de esa barrera psicológica de los 3 millones. Y el Euribor, que es la playa en la que a todos nos gustaría estar, porque en promedio de los últimos 12 meses es menos 0,212. ¿Qué me dicen? ¿A que sí es buena playa? Vamos con los temas de nuestra tertulia, la barandilla en el día de hoy. La bolsa en verde, el IBEX 35, supera sus resistencias. Ahora lo vamos a comentar a fondo. Bienvenida de las bolsas, de los mercados y de buena parte del mundo financiero a Christine Lagarde, pero la pregunta clave no la hace nadie. ¿Va a ser buena este tipo de presidenta del BCE para España? ¿Qué ideas lleva en su cabeza Christine Lagarde? De eso hablaremos con nuestros invitados hoy. Por cierto, Borrell, el flamante nuevo jefe líder de la diplomacia europea, percibirá el 130% del salario base del funcionario europeo. Cobra más por ser alto representante de la Unión, más que incluso otros que tienen altísimos cargos ahí. Bueno, pues se ha solucionado su vejez Borrell. En España, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, insiste en subir impuestos a las grandes fortunas, dice, a las grandes empresas y en revisar las exenciones del impuesto de sociedades. En el terreno bancario, azotado por diferentes problemas, pues las reclamaciones contra la banca se van reduciendo, concretamente un 51% menos en 2018. Son buenas noticias. Y algo muy llamativo que nos sacude un poco a todos. Andrea Orcel, ex directivo de Unión de Bancos Suizos, le reclama al Santander 100 millones por haber cancelado su contrato de CEO, su contrato de consejero delegado del banco. Una cantidad un poco sorprendente. Y noticias judiciales bancarias. La Audiencia Nacional exime de responsabilidades al Banco de España en la liquidación del Banco Popular. Por cierto, por recomendación de eso que ven ahí, del Banco de España, ha habido un frenazo del crédito al consumo después de que la entidad emisora española lanzase su alerta sobre el crecimiento de esta modalidad de crédito, el crédito al consumo. Empresas. Telefónica aprovecha los tipos para conseguir 500 millones de euros a 20 años a un precio que califican los especialistas de saldo. El grupo hotelero Meliá conseguirá su mayor margen de beneficios en más de una década y luego dicen que el turismo no tira. Repsol, la compañía petrolera, ha creado un fondo de inversión de impacto social para contribuir, dicen, al reto global de la transición energética y para generar oportunidades profesionales. A fondos más de 3.000 viviendas para dedicarlas a alquiler. Se sabe que el 81,8% de los españoles preferiría comprar una vivienda a alquilarla, pero el 45% de ese 81% no tiene dinero para poderlo hacer.
Y hablaremos también de que la venta de acciones propias triplica a las compras en el IBEX 35, algo que parece de vértigo, pero en realidad tiene su lógica. Vamos ya con nuestros invitados esta tarde. Bueno, don Joaquín Robles, analista de XTV, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Doña Sara Carbonell, ¿cómo está? Buenas tardes. Doña Sara se incorpora hoy a este plantel y es directora del área institucional de CMC Markets para España. Bueno, vamos a empezar por, si les parece bien, por Christine Lagarde, que es la gran... Bueno, una nota, tengo que decirles, no es economista. No es enarca, tampoco ha sido gobernadora de ningún banco europeo, no tiene experiencia en banca privada, simplemente es una abogada que trabajó para Baker & McKenzie, que es experta en el tema laboral, debe ser una gran abogada del tema laboral, y que ha utilizado este mecanismo proyector en política de ser la primera mujer que fue ministra de Economía en Francia, porque a Sarkozy le ponía mucho enviar a una francesa a las reuniones del G20. Mandarla a sustituir en el complejo trance de aquel Dominique Strauss-Kahn, mandarla a Washington, donde lo ha hecho razonablemente bien. Hay cosas como son. Sí. Allí ha pasado 8 años, los últimos 8 años de su vida, pero aquí hay una ruptura entre posiciones de los analistas. Algunos creen que el FMI y el Banco Central Europeo no tienen nada que ver. Son cosas diferentes. Si acaso comparemos el Banco Central Europeo con la Reserva Federal. Y que cuando no son cosas homólogas, pues entre Luis de Guindos, que está ahí de vicepresidenta, y Christine Lagarde, la pregunta que yo quiero haceros es eso que se puede deducir de la trayectoria de ambos los dos, ¿va a ser bueno o malo para España? Yo creo, yo soy defensora de ella. Y me gusta, no soy para nada feminista, pero sí creo que en algunos sectores, o cuando una mujer es muy profesional, o en el caso de ella, bueno, pues que está bien que también haya un toque femenino y que lo ha hecho muy bien. Y luego es verdad que ella no es economista, como bien decías, pero sí que es una mujer muy inteligente. Yo creo que ha gestionado muy bien su estancia en el FMI. Ella ha liderado el mayor rescate que ha habido. Fue buena ministra de Economía. Fue buena ministra de Economía. Lideró el rescate de Argentina, que fue, si no me equivoco, el más grande que ha tenido que asumir el FMI. Lo de Grecia también. Grecia también estaba ella. Entonces yo creo que realmente que haya una continuidad un poco a esa mentalidad de Mario Draghi es bueno, aunque es verdad que hay muchos analistas que también sus argumentos pueden ser válidos, pero tienen una cierta lógica, no están a favor. Pero también pensemos lo contrario, si el sucesor hubiese sido muy halcón, lo que se suele decir, es decir, todo lo contrario... El alemán o el finlandés. Efectivamente, probablemente hoy hubiese sido a lo mejor la hecatombe que va a pasar en los mercados, un cambio radical, la patata caliente que coge, etcétera. Con lo cual yo creo que mejor que haya una continuidad. En principio lo que va a hacer es... estas medidas, el objetivo final es que lleguen a la economía real y es mejorar la economía, y de hecho así lo han demostrado hoy los mercados, lo han celebrado. Lo que pasa es verdad, todo lo que dice usted es cierto, lo que pasa es que algunos, pues en fin, temen que al haber sido este nombramiento una especie de reparto entre los grandes países, yo me quedo la presidencia de la Comisión, tú te llevas el Banco Central Europeo, pues al final esto suele suceder que el candidato francés o la candidata francesa acabe haciendo lo que le gusta a Alemania, y eso es lo que algunos critican en esta circunstancia, ¿no, Joaquín? Bueno, veremos lo que pasa. Sí que es verdad que también casi todas las decisiones en materia de política monetaria pues tienen otra serie de miembros, hay una votación, o sea que no es solo una persona la que decide. Por lo que a España, ¿cómo le puede beneficiar o perjudicar? Bueno, yo creo que va a ser al conjunto de la Unión Europea. Lo que celebraban los mercados, como bien decía Sara, es precisamente que va a haber una política continuista, ¿no? Por lo que los inversores piensan que se va a continuar con esos estímulos, incluso con la posibilidad de una bajada de tipos, y de hecho, ha cogido por sorpresa a los mercados, ¿no? De ahí la reacción de esta misma sesión, porque se venía prácticamente un año especulando con otro tipo de miembros mucho más laxos, ¿no? Mucho más restrictivos, perdón, en este tipo de políticas. Ya. Bueno, pues mucha suerte a la señora Lagarde y que sea para bien de todos, ¿eh? Que al tío Draghi, como yo le llamo cariñosamente mucho, y bueno, le tenemos que agradecer. Y le deseo también lo mejor porque ha sido de los pocos burócratas o euroburócratas que tengo yo que sacarme el sombrero y que decir, hombre, tendrá consecuencias positivas y negativas, pero este hombre tenía un plan. Y lo ha llevado a cabo hasta el final con enorme coherencia, firmeza y tal. Bueno, pues oye, pues no me parece nada malo.
No sé si va a ocurrir lo mismo con Josep Borrell. Josep Borrell, ya que hay ministros en España y ministras cualificados, pues le ha tocado la lotería, va y le toca a Borrell, que, en fin, fue condenado por una cosa fea, con Abengoa, un tráfico de información privilegiada, y que, bueno, pues le ha tocado a la China. Tampoco es que sea diplomático, tampoco es que haya estudiado. Es ingeniero aeronáutico, que seguramente es más difícil la carrera que otra, pero no es diplomático, ni viene de la carrera, y ese es un mundo muy, ¿cómo le diría yo?, peculiar. Fíjese que entre los diplomáticos dicen: ¿tú has estudiado la carrera? Como si no hubiera otra. Bueno, pues ahí llega nuestro Borrell, que es como elefante en cacharrería, a dirigir la política exterior europea. Bueno, pues muy bien. De momento lo que se sabe es que va a cobrar un 130% del salario base de los altos funcionarios europeos, con lo cual, como buen catalán como yo, debe estar en el fondo de su corazón muy contento. Bueno, al final los salarios vienen estipulados, ¿no?, por la Unión Europea, por lo que tampoco hay mucho que comentar. Y bueno, yo creo que esto sí que es una buena noticia, ¿no?, al final para España. Al final tener una persona de nuestro país que esté al mando de la alta diplomacia europea. Big Five, ¿no? Exactamente, pues puede ser bueno. Y por lo demás, pues poco más que comentar. Ha sido un poco, también hay que decir, premio de consolación. Es decir, aquí no sé cómo utilizar la palabra, pero lo que buscaba Pedro Sánchez, o lo guay, mal dicho, ¿sabes? Pero decir, lo que de verdad querían era ser el presidente de la Comisión Europea, que es donde de verdad está el poder, ¿no? Con lo cual, realmente, por un lado, puede ser positivo, pero tampoco es un puesto que históricamente haya tenido tanta relevancia a la hora de tomar decisiones. Sí creo que ahora va a tener cada vez más, y bueno, es una buena posición, pero realmente ha sido un poco premio de consolación, no es lo que buscaban. Y también tengo que decir que en el sentido de Cataluña, pues yo creo que a los catalanes no les ha hecho nada gracia, a los independentistas, y que en ese sentido va a ser algo positivo que el responsable de las relaciones externas, diplomáticas, internacionales, tenga muy claro que... A mí soy un claro detractor de la figura política de José Borrell, pero tiene claroscuros, tiene cosas positivas. Claro, La negativa, ya se la he contado yo antes, esto de Abengoa, en su último ejercicio. Antes tuvo aquel Además, lío. él lo aceptó, lo de Abengoa, es decir, lo aceptó, lo asumió y dijo, vale, venga. Bueno, no se sabe si para evitar malentendidos. Sí, ya lo sé. En cualquier caso, yo tengo más memoria, y como participé periodísticamente en aquella investigación, pues este hombre tuvo que ver con unos inspectores de Hacienda en Barcelona, que tenían unas comunidades de bienes, invertían en Suiza 500, 700 millones de las antiguas pesetas, y este hombre perdió su carrera para ser secretario general del PSOE. Parte positiva de Borrell, que la hay, claro que sí que la hay. Un señor, que con el empeño de un compañero, de un amigo, se pusieron a escribir un libro y a defenderlo públicamente, y consiguieron que los independentistas de mi tierra acabaran con el rollo de que España nos roba. Lo consiguió, hizo la balanza entre España y Cataluña, y la defendió contra otros economistas del régimen de Puigdemont. Y claro, pues por solvencia y por calidad de ese trabajo, que tiene forma de libro, pues solo dos hombres, Borrell y su colega, consiguieron que los otros envainaran algo, un mantra que llevaba, bueno, dando jornadas de pena más que de gloria. Bueno, a lo que vamos. Vamos al territorio español, y en el territorio español tenemos a la ministra María Jesús Montero, que yo tengo predilección por esta mujer desde que a los periodistas les llama Chiqui. Bueno, pues María Jesús no ceja en el empeño. El otro día hablaba de, bueno, oye, es que habría que apretar, ahora ya lo concreta. Insiste en subir impuestos a grandes fortunas, a grandes empresas, y revisar las exenciones del impuesto de sociedades. Cuando un político habla de revisar algo, ya saben que quiere decir apretar las clavijas. ¿Está España para eso? Yo creo que no, porque además, si tú lo que haces, es mi humilde opinión, ¿no?, pero si a estas grandes empresas, que realmente son las que están dando puestos de trabajo, cuando un problema que tenemos precisamente es el desempleo, realmente si tú le haces incrementar sus gastos, pues le estás quitando más recursos para contratar gente. Y luego, yo creo que los tiros, aparte de por ahí, por las grandes empresas, van mucho por el tema de las SICAPs, que se ha comentado muchísimo, y que realmente yo no estoy nada de acuerdo, porque al final no es exactamente como se cuenta que es. No, es que las SICAPs solo pagan un 1%. No, pagan un 1% de impuesto de sociedades, pero realmente el partícipe de la SICAP, cuando recoge ese beneficio de ese partícipe, efectivamente, sí paga su IRPF. A su vez, esa SICAP, cuando está comprando acciones de una gran empresa, telefónica, lo que sea,
empresa ya las está comprando, esa gran empresa ya ha pagado su impuesto. Es decir, luego sí que es verdad que hay una extensión que tienen las SICAVs, que es en la rotación de posiciones. Pues yo creo que lejos de quitarle eso, lo que habría que hacer a lo mejor es pasárselo a todos los ahorradores. Es decir, que un inversor pequeñito, cuando compra unas acciones, si las vende y es para comprar otras, pues que no tenga que pasar por caja. Es más, yo haría lo contrario, o sea, fomentar más la inversión. Doña Sara, y otra de las mentiras tradicionales, esto parece que sea un invento del PP. No, señor, hay SICAVs en un montón de países europeos y todas gozan de un tratamiento tanto fiscal como inversor parecido. Cambiará el porcentaje tal, pero muy poca cosa. Claro, lo que se va a conseguir es que si lo que va a pasar simplemente es que salga el dinero fuera. Lo que está claro es que si quieres aumentar el gasto público, o aumentas impuestos, o reduces gasto, o emites más deuda. Deuda ya estamos prácticamente en el 97%, reducir gasto es muy complicado, pues toca subir impuestos. Veremos cuando se forme gobierno qué medida, qué reforma tributaria traen, pero bueno, lo que estamos viendo históricamente es que subidas de impuestos a las empresas precisamente pues no fomentan, ¿no?, la nueva creación de empleo. Bueno, entramos en el brumoso territorio de las noticias que tienen que ver con la banca. Yo, si quieren, les repito los anuncios. El primero tenía que ver con la reducción en casi el 50% de las reclamaciones de los clientes para con la banca. Esto al final, era claro que al final el pozo se acababa y que llegaríamos a liquidarlo, ¿no? Bueno, pues en el año 2018 ha habido un 51% menos de reclamaciones de usuarios hacia la banca. El segundo elemento es este sorprendente anuncio de Andrea Orcel, que dice que demanda al Banco Santander, le pide 100 millones de euros por haber cancelado un contrato que llegó a firmar para convertirse en el consejero delegado del Santander. Y el tercer asunto, la Audiencia Nacional, que exime al Banco de España de responsabilidades en lo que fue la liquidación del Banco Popular. Joaquín. Bueno, lo que estamos viendo respecto a la caída de las reclamaciones de la banca, yo creo que tiene mucho que ver con que en estos últimos años hemos visto muchas reclamaciones, sobre todo por preferentes, por cláusulas suelo, por gastos hipotecarios. Los bancos ya parece que han subsanado, ¿no?, este tipo de problemas, en muchos casos dando directamente al cliente la razón para evitar esos gastos legales, y precisamente por eso a lo mejor ha caído tanto, ¿no?, porque han solucionado la mayoría de incidencias. Luego, respecto al cargo de Orcel, bueno, al final es un conflicto, ¿no?, entre un ejecutivo y una empresa. Estamos viendo cómo no está afectando a la cotización del valor, por lo que bueno, es un problema prácticamente entre ellos. Y por último, pues bueno, comentar también de la Audiencia Nacional, ¿no?, que exime al Banco de España, porque al final ellos se escudan en que la regulación dependía del Banco Central Europeo, que no tenían ellos la culpa. Al final hay que recordar que las acciones de Popular se intercambiaron por 0 euros y el banco se vendió al Santander, ¿no?, por lo que muchos accionistas pues bueno, fueron muy críticos con esta medida. Y ese ha sido otro de los sustentos de un montón de reclamaciones por la vía judicial a unos y a otros. Doña Sara. En el tema del Popular, pero es que sí que es cierto, eso es la Unión Europea, pero es verdad que los pilares de la Unión Bancaria en la Unión Europea son el mecanismo único de supervisión y el mecanismo único de resolución. Dentro de del primero, del supervisión, es verdad que se distingue entre entidades significativas, creo que es, y menos significativas. Y Popular estaban las primeras, y entonces es verdad que le correspondía a Europa tener esa supervisión desde un principio, prevenir, proteger al usuario, etcétera. Entonces, realmente es que de ahí se puede decir poco, porque es que eso es que no es que sea un argumento, es que es así. Y luego, respecto a lo de el Santander y los 100 millones, yo personalmente creo, bueno, no creo que le afecte mucho al banco y creo que lo negociarán al final. Estamos hablando de un banco que tiene una capitalización de 65.000 millones de euros, bueno, pues al final. Pero sí que es verdad que este hombre, después de firmar, tenía un periodo que es muy común en la City en Londres, que aquí no se hace tanto, pero que es que estás de gardening leave, que se llama, que tú no puedes trabajar en 3 meses ni irte a la competencia, etcétera. Y al final, él tenía un contrato firmado por 50 millones. Que se suponía, bueno, que era una retribución variable, etcétera. Eso más lo que, supongo que los cálculos vienen de ahí, los 100, esos 50 más lo que dejó de ganar por no poder trabajar en otros sitios, ahora no encuentra. No lo veo tan descabellado, pues ni Leo Messi. ¿Qué quiere que le diga? Hombre, es un poco desorbitado, pero bueno. Vamos, seguimos, avanzamos. Telefónica, que parece que aprovecha la ganga de la afluencia de dinero barato y ha podido cerrar una operación bastante brillante de conseguir 500 millones de euros a 20 años por un precio que califican de saldo. Es lo que vienen haciendo prácticamente todas las empresas del IBEX 35 y hay que aplaudirlo. En los últimos años, exactamente. Al final se trata de reducir tu tipo medio de deuda, ¿no? Si tienes mucha deuda, cuanto más bajo tengas el tipo de interés medio, pues menos vas a pagar anualmente. En el caso de Telefónica, es una de las empresas más endeudadas del IBEX 35, más de 40.000 millones de deuda, lo que significa que al tipo que tienen actualmente del 3,39% pagan 1.200 millones
de intereses al año por la deuda que tienen, por lo que bajar tan solo unas décimas repercute muy positivamente en sus cuentas. Efectivamente, y además lo que hace es incrementar el vencimiento, bajar el coste. Hay que decir que además el mercado a Telefónica le evalúa mucho por eso, ¿no? Por su nivel de deuda. Es verdad que esto, bueno, sería ampliarla, pero está reduciendo el coste, como bien dices. Y al final yo creo que Telefónica lo está haciendo bastante bien. Las medidas que implementa el Banco Central Europeo se supone que son para esto, para que al final lleguen a la economía real, a las empresas, a la economía doméstica. Y al final, desde que entró Payet, es verdad que ahora están en 40.000, pero si no recuerdo mal, creo que cuando él empezó pues podrían dar la deuda en 55.000. Es decir, poco a poco se va reduciendo, ¿no? Y al final son compañías que necesitan mucho endeudamiento para su actividad, mucha financiación. Y bueno, quizás un nivel de deuda a lo mejor un poco alto, lo podría ir reduciendo cuando se deshaga y haga desinversiones, se deshaga de ciertos negocios que son menos de su core business. Pero realmente yo creo que lo está haciendo bien y que bienvenido, que está fenomenal. Sí, pero mira, fíjate en la cara de aquel señor de la tercera fila, Ricardo, que es viudo, y dice, sí, pero yo compré Telefónicas a 17 y bueno. Aquí vivo esperando. Eso es verdad. Claro. Eso es muy difícil. Lo que tiene. Bueno, algunos sí que han aprendido la lección de la crisis y la han aprendido muy bien. Por ejemplo, el grupo hotelero Meliá parece que va a conseguir su mejor obtención de margen de beneficios de los últimos 10 años. Sí, prácticamente desde 2008. Esto se debe a un cambio de modelo en la gestión. Hemos visto cómo ha ampliado prácticamente más de un 3%, del 15 al 18,6% en los últimos años. Y bueno, nosotros pensamos que puede estar afectado pues, por el buen ciclo económico en el que hemos vivido durante los últimos años, luego también en la mayoría de posiciones estratégicas que ha tenido Meliá ha sido plena la capacidad hotelera por encima del 90% de media entre España, Cuba, por lo que bueno, ha aprovechado para mejorar sus resultados. Lo celebramos, el mercado lo celebra con más de un 4% de subida este año. Tiene que hacer frente a todo el tema en Cuba con Trump, la ley Helms-Burton, tiene muchos frentes abiertos y su nuevo modelo yo creo que es un acierto, que es venta directa, es decir, venta a través de su propio canal, con lo cual ellos lo que estiman es llegar en 4 años a que el 45% venga de ahí, ¿no? Y ahí se están obteniendo mucho más beneficio y ahorrando mucho coste, por lo cual es una idea buenísima. Bueno, hablemos de vivienda porque parece que va a haber un parque considerablemente ampliado de viviendas que sean ofertas de posible alquiler, lo cual redundará en un control de los precios, supongo yo. De momento las promotoras están pensando en vender a fondos más de 3.000 viviendas y incrementar ese parque de viviendas para el alquiler. Y estadísticas, el 81,8% de los encuestados, de los españoles encuestados, dice que prefiere la propiedad al alquiler. Claro, estaría bueno. Lo que pasa es que de ese 81%, el 45% confiesa que esto es imposible, que no tendrá el dinero previsiblemente o nunca o casi nunca dispuesto para poder hacerlo. Así es que, ¿cómo ven esta ecuación de la vivienda en España? Bueno, nosotros la interpretación que hacemos es que ya se empiezan a notar los signos de ralentización económica. Por eso las promotoras quieren vender, ¿no?, esos paquetes tan grandes de viviendas para de alguna manera quitarse esos activos de su balance por miedo a que una ralentización no puedan venderlos o tenga que venderlos a un precio menor. ¿Y qué pasa? Que hay muchos compradores, porque ahora mismo hay muchos fondos de inversión que están invirtiendo en nuestro país en vivienda. También hay muchas SOCIMIs que están viendo cómo tienen un negocio muy rentable por el alquiler, ¿no?, de los inmuebles y por los dividendos que dan. Así que es un poco la lectura que hacemos, veremos si eso sirve para bajar los alquileres medios. El problema es que yo creo que al final lo que está pasando es al revés, que esa parte de la población que no puede comprar, al final tiene que alquilar, pero el alquiler cada vez está subiendo más. Entonces al final, sobre todo para la gente joven, pues es un problema, ¿no? Y vemos, no tiene nada que ver el ejemplo porque ahí el porcentaje es más alto, pero en Alemania ya han tenido que intervenir los precios del alquiler. Es verdad que Madrid no es Berlín, pero estamos dirigiéndonos un poco hacia, no sé si decir burbuja inmobiliaria, pero a un entorno inmobiliario un poco extraño donde los fondos empiezan a tener mucha participación, ¿no? Entonces, bueno, veremos en qué deriva. Pero fíjese la gran diferencia entre España, Inglaterra, Francia, incluso Alemania, es que los grandes agentes públicos, los ayuntamientos, las diputaciones, las autonomías, lo que ustedes quieran, aquí no tienen viviendas de alquiler. Y en otros lugares sí las tienen. Y en ese caso es un factor que ayuda mucho a localizar alquileres razonables, ¿no? Todo es... Porque además es muy cultural. Aquí tenemos el chip que hay que comprar. Eso es cierto. Luego también es verdad que, por ejemplo, en Alemania los contratos de alquiler son indefinidos. O
cosa que no pasa aquí. Con y lo cual en Inglaterra aquí, por 50 años. Claro, entonces aquí no hay tanta necesidad de intervenir nada porque realmente, bueno, al final cada no sé cuántos años, 3, 5, lo que sea, se va renovando, ¿no? Bueno, a ver si ustedes son capaces de sacarnos de la duda. La duda es, oiga, la venta de acciones propias está triplicando las compras en el IBEX 35, ¿eso cómo se explica? Bueno, porque hemos visto cómo durante los últimos años muchas de las compañías han aprovechado para aumentar esa autocartera. ¿Por qué? Porque los tipos de interés estaban muy bajos y podían comprar acciones, ¿no?, de su propia compañía pensando que iban a subir en el futuro, o luego también, pues bueno, por diversos factores, ¿no?, dependiendo de la actividad de cada empresa, pues que pensaran que a lo mejor estaban baratos. Ahora que estamos en un ciclo alcista que parece que está empezando a agotarse, muchas empresas están aprovechando para vender esas acciones, hacer caja, sacar la rentabilidad y destinarlo a otras necesidades. Exactamente, de hecho en épocas alcistas como ahora, porque hemos tenido un semestre espectacular, es más común que esto pase, ¿no? De las empresas del IBEX que más han deshecho de acciones propias está Iberdrola, que bueno, pues lo estaba aprobado en junta, es decir, no es algo que se sabía, sí, ¿no? Sí. Y se ha hecho, y efectivamente luego pueden ser diversos factores también, muchas veces para mitigar el efecto disolución de cuando hay un scrip dividend, todo esto, porque haces ampliación de capital, en fin, no... No cabe otra que explicarlo como ir al gimnasio a muscularse, ¿no? Entre las operaciones de refinanciación y los liftings estos hechos a base de vender la autocartera van a quedar todos con unos cuerpos fenomenales. Exactamente. Ahora que llega el verano podrán ir a lucir los bañadores a fin. Oigan, por cierto, se nos ha quedado un tema que es un tema bonito, no deja de ser pseudo bursátil, pero bonito. Repsol crea un fondo de inversión de impacto social, le llaman. Habilita un dinero para, a partir de ese dinero, premiar proyectos pues que ayuden a la transición energética y a la vez que den trabajo a colectivos vulnerables. Es una vía española a la filantropía que, ¿qué quieren que les diga? Pues hay que decir que estamos muy contentos de verla aquí. A veces les hablamos de Warren Buffett, que le entrega 3.100 y pico millones en acciones a no sé quién. Bueno, pues aquí también las compañías feroces que están detrás de los beneficios, como diría un podemita, también tienen su corazoncito y está muy bien, por eso hay que valorarlo. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Muchas gracias a ambos. Yo les espero mañana a las 8 en punto para un nuevo Pulso Económico. Muchas gracias. Hasta mañana.